de toda la banda. Ese va a ser el segundo de los últimos tres. ¿Cuánto falta? Vamos. Buenas tardes, Covenant. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro servicio. Les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Darío Vargas. Soy el pastor acá en la iglesia metodista de Covenant en los Woodlands. Y qué rico que estén con nosotros. Y vamos a continuar alabando. Y recuerden que cuando alabamos, estamos invitando al Espíritu Santo. Estamos invitando al Señor que esté con nosotros en cada una de sus casas. Es importante
que abramos nuestro corazón, que coloquemos ese corazón para adorarlo, para darle gracias, para santificarlo. Por eso les pido que cada uno de ustedes abra su corazón en este momento y piense en el Señor. Piense en todas las bendiciones que ha recibido, a pesar de todas las dificultades, las bendiciones que ha recibido en estos días, en la última semana, en el último mes. Es parte de lo que queremos que estés haciendo en este momento. Comparte el link también en Facebook, participa en Facebook, responde con tu presencia. Vamos a estar contigo. Y antes de continuar, recordemos que todos decimos en Covenant: Dios es bueno, y ustedes responden todo el tiempo, Dios es bueno. Continuemos con el servicio adorando a nuestro Señor. Amén, así es. Iglesia, ahí donde estás junto con tu familia, te invitamos a que te levantes y adores a Jesús junto con nosotros. Cantemos. Te adoramos, Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Aleluya, aleluya, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
somos libres en el nombre de Jesús. Y así en esta tarde vamos a cantar un canto nuevo donde nosotros declaramos que no somos esclavos del temor, que somos hijos de Dios. Te adoramos, Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor,
adoramos y te damos las gracias, porque en ti somos libres y somos tus hijos, Jesús. Gracias te damos por la vida y la salvación que nos has dado. Estamos agradecidos contigo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Así en esta tarde nosotros abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Todos aquellos bienvenidos que han se unido a nuestro servicio, les recomiendo que continúen también interactuando en Facebook, dando sus comentarios, y todos aquellos que son nuevos también pueden utilizar el aplicativo de Church Center para decir estamos acá, utilizando el dispositivo, el feature que dice, gracias, que dice check-in. De tal manera podemos saber quiénes son las personas nuevas también que nos están acompañando. Cordial bienvenida nuevamente. Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor de la iglesia metodista aquí en español. Les doy una cordial bienvenida. Covenant está trabajando para ser una comunidad centrada y comunicada en Cristo. Una iglesia en dos idiomas, en inglés y en español. Les damos una cordial bienvenida a todos los que se han unido recientemente. Y los anuncios para esta semana, la verdad, súper agradables, y estoy súper contento también, porque la próxima semana vamos a tener la posibilidad de estar aquí en el santuario. Ustedes los que están en Houston pueden venir a la iglesia. Vamos a poder regresar a la iglesia. Vamos a hacerlo de una manera segura, tal como nosotros lo colocamos en el plan, en la fase 1, de la cual hemos enviado bastantes emails, le hemos enviado varias comunicaciones. Espero que hayan leído sobre el plan. Y hoy quiero resumirlo con 3 temas importantes que vamos a mencionar para hacer un regreso lo más seguro posible. Primero, hay nuevas horas del servicio, tanto en inglés como en español. En inglés vamos a tener los servicios ahora a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, y nuestro servicio de español se mueve del mediodía a la 1 de la tarde. Tomen nota de esto: el nuevo servicio de español a partir de la próxima semana, mayo 24, es a la 1 de la tarde. Y la razón de esto es porque nosotros necesitamos hacer una limpieza completa de todos los asientos, una limpieza completa de todas las zonas públicas, de tal manera que sea seguro para ustedes y sus familias. Así que a la 1 de la tarde coloquen su reloj, 1 de la tarde los esperamos, y coloquen también su reloj para entrar por Facebook, porque va a continuar el servicio en línea a la 1 de la tarde, el servicio en español. El segundo mensaje: no vamos a tener cuidado de niños. Cub Kids no va a estar disponible. Lo que sí les pedimos que vengan con sus niños, van a estar en el santuario con nosotros. Esa es una gran oportunidad de que ellos empiecen a experimentar cómo hacer la adoración como personas adultas. Y también van a poder traer sus dispositivos para estar, si lo desean, recibiendo una lección que se va a ser transmitida vía internet solo para los niños. Así que traigan a los niños, por favor. Están cordialmente bienvenidos. No los van a incomodar. No se preocupen, son bienvenidos. Y la tercera parte del anuncio tiene que ver con que aquí, cuando los vayamos a sentar, tienen que mantener mínimo 2 sillas básicamente de distancia con su familia. Puede ser a su izquierda, puede ser a su derecha. Dejen 2 sillas o 3 sillas o 4 si lo desean. El santuario va a estar abierto, así que pueden ubicarse en un sitio de tal manera que tengamos el distanciamiento de los 6 pies, que nos pide el gobierno para estar de una manera segura. Estos son los anuncios que tengo en el día de hoy. Lo otro importantísimo, el aplicativo de Church Center. Les enviamos un correo esta semana en donde les mostramos cómo bajar el aplicativo para aquellos que todavía no lo han bajado. Ojo, para aquellos que todavía no lo han bajado, para que lo hagan en su teléfono Apple o en su teléfono Android. Pueden bajar el aplicativo, incluso están los links de cómo hacerlo, cómo instalarlo, y había otro video también para explicarles
¿qué podemos hacer con ese aplicativo? Que la verdad incluye el check-in, incluye la manera de poder hacer ofrendas, incluye la manera para poder mirar los grupos que tenemos en este momento y poderse unir a esos grupos y todos los eventos de la iglesia. Así que es estratégico que bajen ese aplicativo. Bueno, sin más preámbulos, continuamos entonces con el servicio y yo les pido que entremos en oración. Jesús amado, te pedimos que estés con nosotros en nuestros corazones, en cada una de nuestras casas, a través de internet, a través de los dispositivos electrónicos, que podamos recibir tu palabra y que esa palabra que sabemos que está dedicada a cada uno de nosotros llegue a nuestro corazón y realmente impacte nuestras vidas. Porque lo que vamos a estar hablando es importante, es sumamente importante que entendamos que tenemos un propósito aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que mis palabras sean acorde a tus deseos. Te pedimos que nos acompañes y alejes cualquier tipo de preocupación, que realmente dediquemos este tiempo para recibir tu palabra. Hemos orado y para esto los invito también que oremos el Padre nuestro conmigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que leamos la palabra. La palabra en el día de hoy está en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20 y después nos vamos a mover unos capítulos más adelante. Empecemos con el capítulo 5, versículo 1 al 20. Cruzaron el lago, aquí está Jesucristo con sus discípulos, hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te intrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete
a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Vamos a movernos ahora en el mismo Evangelio de Marcos al capítulo 6, versículos 53 al 56. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas, desde el verso 53. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quería que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Es palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que continúes con nosotros y que abras nuestros corazones a tu mensaje. Yo quiero comentarles acerca de una historia de un niño de 7 años, que el niño le pregunta a su padre: papi, mami, yo quiero saber por qué he nacido. Yo quiero saber por qué vine a este mundo. Y el papá, se sentó con el niño y le dijo: mira, hijo, nosotros con tu mami estuvimos orando por mucho tiempo para que tú nacieras. Por mucho tiempo oramos. Y finalmente Dios respondió a nuestra oración y tú has venido al mundo. El niño se quedó pensando y dijo: papi, ¿eso es todo? ¿Esa es la respuesta que me vas a dar? ¿Para eso vine? ¿Para eso nací? ¿He nacido como una respuesta a una oración de ustedes? Así que el papá se dio cuenta que no había respondido quizás completamente. Volvió y se sentó con el niño. Ok, ven, te explico. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él nos da la vida y nos mantiene con vida para que nosotros hagamos y logremos ese propósito, hijo. Es por esto que tú has venido. El niño quedó un poco más tranquilo con la respuesta y no volvió a hacer preguntas. Tiempo después, muy poco tiempo después, el niño sube a un árbol, demasiado alto el árbol. Estaba solo, no había otros niños. Y se cae, sufre un accidente, se cae, se pega en su cabeza, quedó críticamente enfermo, prácticamente enfermo no, sino lesionado, prácticamente clínicamente muerto. Lo llevan a la clínica, estuvo en cuidados intensivos por varias semanas. Todo el mundo pensaba que el niño finalmente iba a morir, y los padres, muy adoloridos, pensaban que estaban perdiendo a su hijo. Gracias a Dios, el hijo finalmente vive. Y cuando el niño se recupera, cuando el niño ya empieza a hablar, le dice al papá: papi, ¿tú te acuerdas cuando yo te pregunté que para qué había venido al mundo, para qué había nacido? Sí, claro, mi amor, me acuerdo claramente. Bueno, papi. Y con lágrimas en sus ojos, el niño le dijo: Dios me dio la vida, me mantuvo con vida. Solo quiero hacer lo que Él me pide que haga, el propósito por el cual me mantuvo con vida. Y esa es una de las preguntas que constantemente nos hacemos. No sé ustedes, pero yo me la hago también y me la he hecho en el pasado. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Muchas veces nos acostamos y nos acostamos, dormimos, nos preguntamos, nos levantamos, trabajamos días tras días con la misma rutina. Me acuesto, duermo, me levanto, trabajo. El fin de semana descanso.
Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿esto es todo? Trabajar, sostener una familia, ¿eso es todo lo que vine en este mundo? ¿Eso es todo lo que yo vine a hacer? Yo recuerdo que empecé como en el año 2003, 2004, a hacerme esa pregunta constantemente. ¿Esto es todo? ¿A esto vine? ¿A estar un número de años y finalmente morir y no más? Incluso recuerdo claramente uno de los libros que leí en esta búsqueda que estaba haciendo. El libro que probablemente ustedes se lo han leído de Rick Warren, que se llama Una vida con propósito. Él lo escribió este libro en el año 2002. Y lo leí porque era un bestseller. Había estado en el tope de todos los libros por muchas semanas. Lo escribió en el año 2002 el pastor Rick Warren. Y estuvo casi 90 semanas en primer lugar. 90 semanas. Se ha vendido más de 50 millones de libros. Se ha traducido a más de 85 idiomas. Así que yo dije, bueno, debe haber alguna respuesta en el libro. Y el libro cuenta, Rick Warren, en un TED Talk en el año 2006, que él dice, le preguntan, ¿cuál fue el objetivo del libro? ¿Por qué se vendió tanto el libro? ¿Por qué cree que se vendió ese libro de una manera tan fuerte, tan milagrosa? Y él dice que la razón por la cual él leyó el libro es porque había descubierto que había un vacío espiritual en la humanidad. Era prácticamente una enfermedad universal, porque estamos buscando un propósito aquí en la tierra, bien sea trabajo, bien sea logros, bien sea resultados académicos, bien sea dinero, bien sea fama, pero lo estamos buscando en los sitios equivocados. Hay un vacío espiritual que no puede ser complementado, que no podemos entregar realmente y sentirnos realmente que tenemos un propósito sólido que me da ánimos para seguir el siguiente día y que yo pueda realmente ser feliz y tener gozo. Y obviamente ese propósito lo encontramos en Cristo, que es parte del mensaje que Rick Warren trae. Y muchos de los pensadores anteriores han hecho la misma pregunta. Si uno lee Miguel de Cervantes, Albert Camus, León Tolstoy, si uno lee, por ejemplo, incluso Voltaire o Shakespeare, todos hacen esa misma pregunta. Y la única manera de encontrarla es en Cristo. Es por esto que yo les traigo este mensaje y vamos a estar leyendo uno de los versos, uno de los acontecimientos cuando Jesús sana a un endemoniado. Así que vamos a volver a recordar paso a paso y demostrarles cómo a través de Cristo tú puedes encontrar tu propósito. Esto ocurre cuando Jesucristo y sus discípulos llegan a la región de los Gerasenos. Y probablemente, de acuerdo a lo que estuve leyendo en los comentaristas, la ciudad donde ellos llegaron se llama Gergesa. Y es un pueblo que hace parte de la región de Decápolis, en donde hay 10 ciudades. Decápolis, por esto se llaman 10 ciudades, que son gentiles. Es decir, allí no habían judíos. Allí no había ninguna persona que fuera judía, sino eran básicamente personas que adoraban otros dioses y que estaban básicamente por mucho tiempo, digamos, abandonadas de cierta manera por el ministerio de Jesucristo, porque él no había ido allá. Por primera vez Jesucristo llega a este sitio. Él entra a territorio gentil por primera vez. Jesús ya había hecho varios exorcismos. Si ustedes lo pueden leer en los capítulos anteriores, y se pueden dar cuenta que él ya había hecho varios exorcismos. Pero en este en particular era algo especial y terrorífico, como de película de Hollywood, la verdad. ¿Por qué? Porque esta persona estaba endemoniada, esta persona vivía en sepulcros, esta persona vivía en las tumbas. Las tumbas en aquel entonces permitían tener una estructura de la cual podía alguien eventualmente vivir allí.
Esta persona no la podían sujetar y amarrar porque dada la fuerza que tenía rompía las cadenas. ¿Por qué la amarraban? Se preguntarían ustedes. Porque probablemente tenían miedo de que le hiciera daño a alguien. E incluso que se hiciera daño a sí mismo. Porque las escrituras dicen que él también se golpeaba con piedras. Ahí está el poder destructor del diablo, de Satanás, que también nos ataca y quiere muerte, quiere la muerte como tal. Así que lo amarraban y constantemente este hombre se liberaba. Duraba durante noches y días gritando en las colinas. Nadie podía calmarlo. Y Jesús llega allí, llega justo a ese pueblo, llega justo al cementerio, llega justo donde estaba este señor endemoniado. ¿Y cuál es la respuesta a la petición de Jesucristo de librarlo? La podemos leer en el versículo 6 y 7. Pongamos atención qué sucede cuando Jesús le da la orden que salga del cuerpo de él. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Noten cómo los demonios reconocen a Jesucristo, reconocen al Altísimo y se dan cuenta de que es Dios, que es el Santísimo también, es la Trinidad. Él se da cuenta, los demonios se dan cuenta de qué tipo de personas estaban interactuando. Incluso noten también que Él ruega que no los atormente, que Él les ruega que no los vaya a castigar de cierta manera. Es como si le dijera a Jesucristo: todavía no es el tiempo del juicio final. Déjenme, yo estoy trabajando acá, estoy haciendo mi trabajo maligno, no quiero que me atormentes, no me vaya a llevar al juicio final, no me acabes. No es el momento. Casi que le dice a Jesucristo: todavía no deberías estar haciendo eso. Y Jesucristo, continuamos más adelante, en el versículo 9 al 12, notemos que Jesucristo le pregunta: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos mucho. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Noten la respuesta. Habla de que es una legión. Una legión, para explicarles, es un término romano que significan 6,000 soldados. Es un término militar. Una legión significa que hay 6,000 soldados que van a estar trabajando o defendiendo o atacando. No quiere decir, ojo, que hubieran 6,000 demonios, pero como lo dice claramente, eran muchos. Luego habían bastantes demonios en este pobre hombre. Y ustedes me dirán: ¿y eso es posible? Sí. En las escrituras, si mirábamos atrás, si ustedes las leen, se van a dar cuenta que hay múltiples posesiones de demonios malignos en las personas. De hecho, María Magdalena, por ejemplo, María Magdalena fue liberada por Jesucristo de 7 demonios que tenía María Magdalena. Y también quiero llevarles a cabo 3 mensajes importantes con respecto a Satanás. Primero, reconoció a Jesucristo. Luego, Satanás sabe si tú tienes al Señor y lo has aceptado como tu Redentor y Salvador. Él sabe que tú tienes al Señor y al Espíritu Santo. Él se arrodilla ante ti. Él te va a respetar. No significa que hayan tentaciones, significa que estás protegido. ¿Por qué? Segundo punto, noten que los demonios le ruegan que no los expulsara de aquella región. Significa que ellos no pueden necesariamente hacer todo lo que quieran sin el permiso de Dios. En este caso en particular, querían permanecer en esa área, que eso también es importante que lo sepamos. Los demonios trabajan en ciertas áreas y estos en particular estaban en este pueblo, en esta área, y estaban haciendo su trabajo. Le rogaban a Jesucristo que no los sacara de allá. Querían seguir allí. Y el tercer punto que quiero mencionar es que le ruegan que los enviara a los cerdos. De nuevo, habían unos cerdos allí
significa que es un pueblo judío no judío, perdón, gentil, porque los judíos no comían cerdo y no era parte de la ley. Luego al ver los cerdos, los demonios piensan, los espíritus malignos piensan, allá voy a ir, mándame allá, le piden permiso, de nuevo, le piden permiso. Los demonios no pueden hacer nada sin el permiso de nuestro Dios y de nuestro Creador. Interesante. Ahora, noten también que habían 2000 cerdos. Luego, yo me pongo a imaginar, yo me puse a pensar cuando estaba preparando el sermón, bueno, 2000 cerdos, yo me voy a poner a imaginar 10 cerdos, me estoy imaginando 50 cerdos, y ya la cosa se va haciendo mucho más grande, 100, 200, 300, 2000. Imagínense ustedes 2000 cerdos en una área. Estamos hablando que probablemente esto sostenía en alimentación quizás a toda esa aldea. Posiblemente era la manera, como ellos comían cerdo, era la manera de que podían tener un sustento y prácticamente alimentar a toda la población, porque 2000 es un número grande. Es un número bien grande. Incluso traté de buscar una fotografía donde hubieran 2000 cerdos, no la pude encontrar. No la pude encontrar porque lo que encontré fueron varias fincas en donde realmente no se cultiva, se crían los cerdos, pero no pude encontrarlo. 2000 es bastante. Y Jesucristo les da lo que vayan a los cerdos, tomen los cerdos. ¿Y qué sucedió? Como estaban en una colina, no sabemos exactamente qué ocurrió, si era porque estaban en una colina demasiado pendiente que todos los cerdos cayeron al mar, o efectivamente Dios dijo, se acabaron, vamos a acabarlos a ellos, y ordena y se hunden y los cerdos mueren, y los demonios y los espíritus malignos también terminan siendo juzgados y acabados. Lo que sí es cierto es que Jesucristo, para salvar un alma, es más importante para Dios que cualquier pérdida económica. Para Dios, salvar un alma no importa el valor, no importa la riqueza que se esté perdiendo, no importa incluso los animales, con el propósito de salvar a una alma, que es parte de lo que vamos a estar mirando cuando estamos hablando del propósito que tenemos nosotros en Cristo. Continuamos leyendo la historia y vamos al verso número. Llegaron donde estaba Jesús, porque ¿qué ocurrió? Los dueños posiblemente de estos cerdos se fueron inmediatamente a avisarle a esas personas para contarle lo que había pasado. Es decir, volvieron quizá los dueños y el resto del pueblo a saber qué había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la región de demonios, estaba sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Noten el poder transformador de Jesucristo. Esa persona lo conocían al demonio, conocían al espíritu maligno como estaba, encadenado, sufriendo, gritando. Y ahora lo ven en su sano juicio, vestido, probablemente alguien le trajo la ropa, pero en su sano juicio. Una transformación supremamente importante, poderosa, ha sido transformado completamente, ya está en su sano juicio y tienen miedo. La gente tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo? Precisamente de que les acabó el sustento, el negocio que tenían, y probablemente quién sabe qué más este señor va a hacer. Así que yo le pido que se vaya a Jesucristo. Le ruego a Jesucristo que se vaya. ¿Cuántas veces nosotros oramos para que haya una intervención? Que haya una intervención y que Jesús actúe en nuestras vidas. Y nosotros oramos y oramos para que haya realmente una manifestación. Y quizás Él se manifiesta, pero no como nosotros esperábamos que se manifestara. Y de pronto nos da miedo de la manera como lo hizo. O quizás como se manifestó y nos vamos de Jesucristo y nos alejamos de Él, porque no fue como nosotros queríamos que Él se manifestara. Es prácticamente lo que pasa acá. Nadie se dio cuenta que Jesucristo había hecho un gran milagro.
había salvado a esta persona. No, les importó más su bolsillo, les importó más sus pertenencias, les importó más su manera de poder sobrevivir. Y le pidieron a Jesús que se fuera. Vete, no te queremos acá, no te queremos. Yo recuerdo cuando estábamos buscando nuestro tercer hijo. Yo tengo 3 hijos, Andrés Felipe, Carolina y Juana. Y entre los 2 primeros, Andrés Felipe y Carolina, se llevan 1 año y pocos meses. La verdad, los tuvimos muy juntos. Y queríamos tener un tercero relativamente corto en tiempo. ¿Por qué? Porque ya estábamos acostumbrados a estar criando a los niños. Dijimos, bueno, mi amor, sí, estoy de acuerdo, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y Annie no se quedaba embarazada, no nos respondía nuestra oración. Duramos 5 años y esa oración no fue respondida sino hasta después de 5 años. Cuando ya nosotros, la verdad, nos habíamos switchado del concepto de criar niños más. Habíamos comprado incluso un perro y habíamos dicho, no, vamos a criar perros, vamos a estar con el perro. El perro requería una cantidad de energía brutal para poder mantenerlo y llegó Juana. Y fue una bendición. Ahora entendemos que ha sido una bendición haber tenido a Juana y que nos respondió nuestra oración en un momento en el que nosotros ya no estábamos de cierta manera preparados. Ha sido una bendición, siempre ha sido una bendición el tenerla. Y ahora que mis 2 hijos están yendo al colegio, a la universidad, y muy prontamente se van a ir de la casa, estamos disfrutando mucho más a Juana en nuestra casa y nos ha dado luz y nos ha mantenido de una manera rejuvenecida, si lo queremos decir. Ha sido una bendición, pero normalmente, quizás cuando responde el Señor a una de tus oraciones, no le das el reconocimiento en ese momento porque quizás no fue respondido de la manera que tú estabas esperando. Y muchos quizás se alejan porque eso ocurrió y no debería ser. Él trabaja para su propósito, para cumplir con el propósito de cada uno de nosotros. Y las oraciones son respondidas. Quizás no de la manera que muchas veces estábamos esperando. Ahora notemos algo interesante en el verso número 18. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Jesús decide irse. Ahora, no sabemos por qué. Él pudo haberse quedado en esta ciudad, en esta aldea. Él pudo haberse mantenido haciendo más trabajo en su ministerio. Pero no, él decide irse. Ellos le pedían que se rogaban que se fuera, él se fue. Cuando se estaba subiendo, vamos a leer el verso 18, a ver qué ocurre cuando estaba subiéndose a la barca. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Para mí es interesante cuando estaba estudiando los versos, la palabra rogado. Aquí la ha mencionado Marcos, el evangelista Marcos, varias veces. Primero, recordemos que le rogaban los demonios para que no los fuera a enviar al infierno, ¿no? Los juzgara. Los demonios o los espíritus malignos le rogaban a Jesucristo para que los dejara en esa área. Después le rogaban las personas que llegaron para que Jesucristo se fuera. En todas esas él cumplió. Él permitió que los demonios se quedaran allí, permitió que se fueran a los cerdos. Otra cosa es que murieron finalmente, pero él lo aceptó. Los hombres le pedían que se fuera de la región y él lo aceptó. Y Jesucristo se fue. Y aquí la persona endemoniada le pide y le ruega: déjame ir contigo, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ir contigo. Le rogó, usa la misma palabra para kaleo en griego. Es la misma palabra de rogar, de suplicar. Le dice: yo quiero ir contigo, yo quiero. Y aquí vemos que por primera vez dice Jesucristo: no. Y él dice no
Él dice no porque tiene un plan mucho mejor para él. De nuevo, mucho mejor para él. Sus oraciones no necesariamente, o su petición no necesariamente fue otorgada en ese momento, sino de una manera diferente. Miremos qué le responde Jesucristo en el verso 19 y 20. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Noten, Jesús tenía una mejor tarea para él. Jesús tenía un propósito para él. Ya tenía un propósito para él. Lo liberó las cadenas, lo liberó de todo lo que él tenía y le dio un propósito. Vete a proclamar las buenas nuevas. Cuéntale a la gente las bendiciones y la misericordia que tú has recibido. Hermanos y hermanas, él se convierte en el primer predicador misionero enviado por Jesús, en el primero. Y es interesante que es el primero, incluso mucho más que los discípulos, y es sorprendente que él es un gentil, o sea, una persona que no era judía, que lo envía a que haga y transmita las buenas nuevas a otros gentiles. Interesante, súper poderoso la tarea que le acaba de asignar. Y yo pienso, ¿por qué se fue Jesucristo? Es clarísimo que tenía el propósito. Él sabía, él lo va a hacer. Tiene el corazón. Él quiere seguirme con toda mi fuerza. Y yo le voy a decir que haga otra cosa. Y yo sé que él la va a hacer. Y lo va a hacer también, lo va a hacer supremamente bien. Supremamente bien. Yo no tengo que quedarme acá. Yo no me voy a quedar en esta área. Yo sé que él va a hacer su trabajo. Él va a proclamar las buenas nuevas. Él va a contarle a todo el mundo que lo liberó del pecado. Quizás lo liberó también de todas las cadenas que tenía. Él va a ser definitivamente la persona que va a hacer la misión en territorio gentil. No tengo que quedarme acá. Me voy a otra área. Jesucristo dio por sentado. Aquí lo logro con él, con su propósito. Es bien interesante también ver qué ocurre cuando nos movemos 2 capítulos después. Por eso traje los otros versos. Si nos vamos al capítulo 6, versículos 53 a 56, leamos qué ocurre en el territorio gentil. ¿Qué ocurre allí? Después de cruzar el lago, Jesucristo y los discípulos cruzaron otra vez el lago. Llegaron a tierra en Genesaret. Esta área no necesariamente es cercana donde había ocurrido Decápolis. No es cercana, es al otro lado. Sin embargo, es territorio gentil y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Jesucristo no había estado allí. Era la primera vez también que llegaba a un territorio donde había judíos y gentiles. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos y ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes le tocaban quedaban sanos. Jesucristo ya era conocido. No había ido a esa área. Él nunca había estado en Genesaret. Nunca. Sin embargo, lo conocían ya. Sin embargo, todos sacaron a las personas enfermas. Y todos querían tocar, así fuera, un manto, una esquina. Y lo leemos más adelante. Una mujer la toca y su hemorragia le es sanada. Lo hemos predicado aquí en la iglesia. Impresionante el resultado. No nos dice las escrituras que fue él, pero claramente, este hombre hizo un muy buen trabajo en toda el área gentil, predicando y manifestando las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque los judíos no iban a las zonas gentiles, porque no eran puras. Ellos no tocaban, ellos no comían lo que comían las personas gentiles. Se consideraban impuras, por lo tanto, la única forma de llegar allí era a través de otra persona que fuese gentil, como fue este endemoniado. Vemos el poder que a través de esta persona que ha sido liberada se pudo
transmitir las buenas nuevas de Jesucristo en esa época. Y esa es la experiencia de transformación que acabamos de leer, que yo quisiera que la aplicáramos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos venido predicando que somos libres. Jesucristo nos ha liberado del pecado. Cuando tú lo aceptas como tu redentor, como tu salvador, las cadenas del pecado son eliminadas. Puedes ser honesto contigo mismo, con Dios y con los demás. Puedes tener comunión con Dios. Puedes amar al resto de tus hermanos, porque está el poder de Él obrando en ti. Y otra cosa más es que te da un propósito. Él te da un propósito cuando tú lo sigues. Yo les pido que analicemos qué bendiciones has recibido. Este hombre, Jesucristo le dijo, quiero que les digas las bendiciones que tú has recibido y la misericordia que tú has recibido. Yo les pregunto, ¿qué bendiciones tú has recibido? ¿Qué bendiciones has recibido en tu vida gracias al Señor? ¿Qué tipo también de cadenas te ha liberado? Te ha liberado cadenas que antes no podías romper y te las ha liberado y te ha transformado. ¿Qué talentos tiene? Cuando yo hablo de bendiciones también son talentos. Tú eres único. Esto es bien importante, que a mí me ayudó bastante. Tú eres único. No hay dos personas iguales que vayan a vivir en esta tierra, que vayan a vivir y que van a tener las mismas experiencias. No las hay. Y que tengan los mismos talentos y que tengan las mismas habilidades. No las hay. Cada uno de nosotros somos únicos. No somos un accidente. Esto es crítico que lo tengas. No somos un accidente. La manera como yo me lo imagino es que cuando vayas a nacer, digamos, te llamas Pedro. Así que el Creador dice, ok, es el momento que Pedro participe en mi obra de creación y redención de la humanidad. Así que Pedro, tú vas a venir junio 20, 1975, 3 de la mañana, tú llegas, vas a venir y vas a participar de mi creación. Vas a venir y vas a estar con una serie de talentos y bendiciones que ya te he dado y yo te amo inmensamente. Así que tú tienes un tiempo para llevar a cabo ese llamado al que yo te estoy pidiendo, ese propósito al que yo te estoy trayendo. Y la respuesta está en que tú glorifiques al Señor con esos talentos que tú tienes. Ese es exactamente el mensaje de cómo encuentras tú tu propósito, con esos talentos y con esas bendiciones, que fue exactamente lo que hizo la persona endemoniada, que recibió esas bendiciones y lo que hizo fue glorificar al Señor. Cada vez que hablaba, lo glorificaba. Fue para él mucho más productivo, si lo quieres mirar, mucho más gratificante, mucho más gozo el poder hacerlo que seguir a Jesucristo, porque Jesucristo le dijo, ve y habla de las buenas nuevas. Ve y habla de ellas. El propósito nuestro como cristianos es ser las manos y los pies de Jesucristo en este corto tiempo que tenemos. Es esa el llamado que Él nos hace. Y usted mira, pero qué tan difícil es hacerlo. Yo no voy a ser pastor. No, yo no voy a hacer nada del ministerio. No quiero, no fui diseñado para eso. No, no tienes que hacerlo. Si tú eres profesor, lo que te está diciendo el Señor, y tienes el talento para enseñar, lo que te está diciendo es, invítame a tu clase, invítame a enseñarle a tus estudiantes, ora conmigo antes de una clase, pídeme que yo participe contigo, que sea tu socio en lo que tú estás haciendo día a día, no cada domingo, no, día a día, que estés con Él. Y yo te voy a glorificar. Y vas a hacer cosas maravillosas, pero la gloria es para Él, no para ti.
Porque el error está en que nosotros pensamos que tenemos que desarrollar nuestros talentos para glorificarnos nosotros, para ser famosos, tener dinero. Errado, errado. Así no lo encuentras. Así no encuentras tu propósito. Así no encuentras el gozo. El fruto del Espíritu Santo lo logras cuando tú usas esos talentos y tú pides e invitas a nuestro Señor a que participe contigo en lo que tú estás haciendo. No importa tu profesión. Así seas un conductor de un bus, invita al Señor que participe día a día y que tu santuario sea ese bus. De tal manera que tú puedas ser los pies y las manos de Jesucristo. Y si tú pintas, pinta y pídele al Señor que se glorifique con tu pintura. Y la gente vea esa pintura y dice, wow, 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 qué lindo. Es exactamente como estás glorificando a Él. Yo me imagino a Él diciendo, ok, es tu turno. Y Él diciendo, a medida que tú estás invitándolo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Miren cómo lo hace. Este es mi hijo. Miren cómo lo hace. Perfecto. Me regocijo con Él. Me regocijo con Él viéndolo cómo hace. Todo a través mío, glorificándome. El último verso para comentarles que Jesús dijo esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16, y Él dice y nos ordena, hagan brillar su luz, porque nosotros somos luz cuando tenemos al Señor. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y es importante, buenas obras y alaben. ¿Qué significa? Buenas obras, todo el mundo puede hacer buenas obras. Aquellos incluso que no siguen al Señor y que no tienen al Señor hacen buenas obras. Pero aquí está diciendo, alaben, alaben al Padre, glorifiquen al Padre, también lo pueden entender. Ambas van juntas. Esa es la manera como tú eres luz aquí en la tierra. Y vas a ver también que el proceso de santificación también va ocurriendo de una mejor manera. Y aquellos en ese momento que están escuchando y que no han aceptado al Señor como su Salvador y que dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener acceso a ti, Señor, y poder tener ese llamado y ese propósito? Es una oración muy sencilla que pueden hacer y que los invito a que hagan y digan, Señor, yo te pido inmensamente que entres en mi vida, que tu Espíritu Santo entre en mi vida y que yo sea alguien que te va a seguir y te va a glorificar en todo lo que yo haga, Padre mío. Yo no voy a seguir siendo mi propio Dios, sino tú vas a ser mi Rey y yo te voy a seguir y yo te voy a glorificar en lo que yo haga, Señor. Y yo te pido que el Espíritu Santo entre en mí, me transforme y rompe las cadenas del pecado que tengo en este momento, porque sabemos que Él nos libera. Te pido, Señor, que entres en mi vida y rompas todas las cadenas. Y te pido, Señor, que sea claro el propósito que tú tienes para mí en mi vida. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Ahí junto con su familia les pido que nos acompañen a cantar este próximo canto donde le pedimos a Dios que nos sumerja en su río con su Espíritu Santo y que Él siga trabajando en nuestras vidas, así como seguimos confiando en Él. Amén. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te adoramos. Tú eres digno, digno y santo, Jesús.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, 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 sumérgeme. Así te damos gloria en esta tarde, Jesús. Te adoramos. Cantemos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso
gloria. Vamos con la oración final de despedida. Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos protejas, que continúes protegiéndonos en este periodo, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en esta semana, que podamos glorificarte, que podamos usar nuestros talentos y con todas las bendiciones que tú nos has dado, podamos ser las manos y los pies de Jesucristo cada vez que nosotros actuamos aquí en nuestras vidas, en nuestra tierra, hasta cuando podamos entrar después contigo por toda la eternidad. Te pedimos esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén.